Amistad de Puebla presenta. Muy buenos días, querida familia. ¿Cómo están allí en casita? Nosotros aquí en el estudio de lo que es Expande TV, estamos tan contentos de poder transmitirles a ustedes de las verdades del libro de libros, la Biblia. Así que no se separe de ahí de su lugar. Y ahora mismo aparecen en su pantalla nuestros medios de comunicación, nuestra página web www.amistaddepuebla.org. Mire, ¿por qué es importante que usted se meta ahí? Porque ahí va a encontrar las direcciones de todas y cada una de las congregaciones de Amistad de Puebla que están por toda la ciudad de Puebla y que seguramente alguna está cerca de su hogar. ¿Y por qué razón? Porque le queremos invitar a que venga y en vivo pueda usted estar presente en todo esto. Aquí en la Hacienda de la Amistad, los horarios los domingos de nuestras reuniones son los siguientes: a las 9 de la mañana, a las 11:30 y a las 12:45. También nos puede ver a través de youtube.com/LSExpande. Así que no dude en comunicarse con nosotros. Tenemos un teléfono también para que usted pueda hablarnos, 303-0201. Así que vamos a empezar una nueva serie en este mes tan especial para nosotros y usted se dará cuenta por qué conforme vamos pasando todo este mes. Mientras tanto, vamos a ir a un breve corte y volvemos con ustedes. En una ocasión muy apremiante, por cierto, muy desesperada, un hombre preguntó a otro hombre esto: ¿qué es la verdad? Y este es el tema que vamos a estar tratando con todos ustedes. Estamos en este subprograma Él es, y durante estas semanas estaremos hablando acerca de este tema, porque es un tema que involucra prácticamente todo lo que es nuestra propia vida. Esa ocasión tan apremiante y especial es la que estaba viviendo el Señor Jesucristo cuando estaba enfrente de Pilato. Pilato le preguntó a Jesús, cuando lo estaba interrogando, esta misma pregunta: ¿qué es la verdad? Ahora, quiero que piense. Estaba delante del hombre que había hablado palabras como nadie jamás las había hablado. Lo dice Juan 7:46. Los alguaciles que fueron a aprehender al Señor Jesucristo respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Pilato estaba delante del hombre que había hecho milagros, del hombre que había sanado a muchas personas, del hombre que había abierto los ojos de los ciegos, del hombre que había resucitado a los muertos, del hombre que había dado de comer a miles de personas. Y ese hombre le dijo unas palabras tremendas: el que oye mi voz, ese hombre es de la verdad. Y en el Evangelio, según San Juan, capítulo 18, versículo 37 y 38, dice lo siguiente: le dijo entonces Pilato luego: ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilato al Señor Jesús. Se estaba juzgando a un hombre por algo que nadie
jamás había hecho antes: hablar la verdad y vivir en ella. Esto es importante: hablar la verdad y vivir en ella. Y esto es fantástico. Hablar como Él, y por una sola razón: porque Él era la verdad en sí mismo. Entonces Pilato pregunta: ¿qué es la verdad? Y yo pienso que hoy muchos hombres, creyentes aún o no creyentes, se hacen la misma pregunta: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad es algo único y muy singular. No es algo efímero, no es algo nebuloso, es verdad. Esta misma semana, en la Organización de Naciones Unidas, la Asamblea General de las Naciones Unidas, por un lado escuchamos una cosa, por otro lado escuchamos otra. Hay un gran conflicto en Siria y en toda esa zona. Pero por un lado vemos que Francia bombardea a determinado grupo de gentes. Y él mismo dice: esto es lo que se tiene que hacer porque esto se hace en verdad, siguiendo la verdad. Por otro lado, Rusia bombardea a otro tipo de gente. Y dice: es que tenemos que seguir la verdad y tenemos que apoyar a estos. Entonces uno se pone a pensar, bueno, ¿quién tiene la razón? ¿Y quién está actuando en verdad? El hombre no lo puede hacer. El hombre no sabe con certeza lo que es la verdad. Es algo que nos hará vivir, si no lo conocemos, una vida muy triste, una vida incompleta, una vida sin sentido, una vida sin chiste, sin propósito, sin poder alcanzar nuestras metas y deseos. Y el no seguir la verdad definitivamente nos llevará al desconocimiento y a la muerte. Sin embargo, aún así, el hombre prefiere adaptarse a su propia verdad que recibir y amar la única verdad. Pilato estaba delante del hombre que habló verdad, que vivió en verdad, pero lo más importante, la misma persona de Jesucristo es verdad. Entonces, volvemos a repetir: la verdad no es algo nebuloso, efímero. La verdad no es algo que pasa y ya sucedió. No, la verdad no es algo que se dice y por tal razón entonces ya es verdad. No, la verdad va mucho más allá de todas estas cosas. La verdad es algo que se sostiene a través del tiempo y de todo tipo de circunstancia. La verdad es una persona. La verdad es Jesús. Dice Proverbios 20, versículo 6. Muchos hombres proclaman, cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Mire, cada hombre puede manifestar su propia verdad. ¿Quién tiene la verdad? En el caso que les puse como ejemplo en estos momentos, no sabemos, ni idea tenemos acerca de lo que está sucediendo. Pero el hombre puede decir que está haciendo lo bueno, que está haciendo lo correcto, que es lo que debe hacer, que es la verdad, que camina en justicia, que es el que va a procurar la paz, que tiene bondad. Pero en realidad dice Dios que este no es un hombre de verdad, porque hombre de verdad, ¿quién lo hallará? El hombre, para meterse en el aspecto de su vida diaria, tiene que andar en una gran cantidad de circunstancias, de influencias, de cosas que le impiden realmente ver las cosas con claridad y entonces miente. Pero la verdad, la única verdad que se sostiene es la verdad del Señor Jesucristo. El Señor Jesús es la verdad. Vamos a ir a un breve corte y en un momento regresamos con ustedes.
Un mundo egoísta, materialista. Los días se acortan. La naturaleza lo sabe. ¿Cuál es nuestro destino? ¿Hacia dónde iremos? Es tiempo de esperanza, amor, libertad. Tiempo de prepararse. CLM, Centro Latinoamericano de Misiones, alcanzando al mundo. www.amistaddepuebla.org. No tengo tiempo, no lo entiendo, me da flojera. ¿Cómo volver a leer? Quiero, pero ¿cómo comienzo? Ayúdame. Eres increíble. Ayúdame a tener un orden y tiempo para ti y tu palabra, Señor. El hombre entiende con toda claridad lo que es la mentira, porque de inmediato le afecta, de inmediato se da cuenta de lo que está pasando, porque la mentira no es verdad. Y eso sí lo entiende claramente. Entiende cuando está haciendo o diciendo una mentira. Pero como no sabe y no entiende lo que es la verdad, entonces no la puede practicar. Y esto, híjole, es muy importante, porque nosotros necesitamos practicar la verdad, pero primero necesitamos entenderla para después vivirla. Ya mencionamos que la verdad es una persona, es Jesucristo. Si le oímos a Él, si oímos lo que Él dice, como nos está hablando aquí en la palabra, en su plática con Pilato, entonces estaremos oyendo la verdad. Y si hacemos lo que Él nos dice, entonces caminaremos en verdad. El libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 al 18, dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué los hombres? ¿Por qué los hombres detienen la verdad? Porque para todo mundo es mucho más fácil caminar en mentira, porque saben que pueden tener pretextos, que pueden tener una salida fácil, que pueden tener una justificación, saben lo que sea si dicen una mentira. Pero la verdad cuesta. La verdad es una forma de vida, y esa forma de vida solamente nos las puede dar el Señor Jesucristo. El hombre que no sigue la verdad de Dios a través de lo que nos dice el Señor Jesucristo, el verbo de Dios, la palabra de Dios, entonces ha cambiado la verdad por la mentira del mundo. Y esto es precisamente lo que sucede. Por más que el hombre diga que vive en verdad, si no conoce a Cristo y su palabra, miente.
En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios no es palabra de hombres, es en verdad la palabra de Dios y además actúa en los creyentes. Así como la mentira le va a arrastrar hacia otra mentira y de ahí le va a llevar hacia otra mentira hasta que caiga en algo tremendo y en desgracia, así también la verdad de la palabra va a actuar en usted. ¿Y qué es lo que va a provocar? Va a provocar que usted pueda llevar una vida completamente diferente, una vida en paz, una vida en donde usted puede levantarse con toda dignidad, porque todo lo que habla y todo lo que dice es congruente con lo que usted está haciendo. Es verdad. Por eso es tan importante que conozcamos la verdad. La palabra de Dios vivifica realmente al creyente. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Nuestro mundo vive en constante injusticia. Las naciones sufren. Hoy tenemos miles y millones de refugiados saliendo de diferentes países porque han sido perseguidos, porque han sido muertos, han sido masacrados, todo en aras de una verdad que en realidad es una gran mentira. Y estos hombres están sufriendo por la mentira que ha ido acumulándose en todas esas cosas. La mentira nos lleva a la muerte. La verdad nos vivifica en Cristo Jesús. Las naciones sufren, los hombres sufren y las familias sufren. Jeremías capítulo 7, versículo 28 dice, les dirás por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Cuando la verdad muere, la nación muere junto con ella. Podemos darnos cuenta que una familia no puede sostenerse sobre mentiras. Si los padres de familia son personas que están sosteniendo la vida de la familia en base a mentiras, en su trabajo en base a mentiras, en su propia enseñanza en sus hijos en base a mentiras, entonces nunca se podrá sostener. Y desde lo más básico que es la familia, la sociedad y la nación que actúa en mentira, esa nación morirá, perecerá, dice la Escritura. Porque necesitamos entender que solamente lo que se sostiene es la verdad y que la mentira, tarde o temprano, se descubrirá y lo que va a traer es desgracia en todos los sentidos. Mire, vamos a ir a un breve corte y luego vendremos para concluir en este día con este tema tan especial. Onceavo Congreso de Oración y Sanidad, 22-24 de octubre 2015. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Oradores: Igna de Suárez, conferencista colombiana reconocida a nivel internacional. Roberto Evans, conferencista internacional con una acertada unción profética. Efraín González, pastor principal de la Iglesia Centro de Avivamiento de Naucalpan, Estado de México. Bennett Smith, pastor principal y fundador de la Iglesia Destiny Center. Ernesto y Ruth Alonso, pastores principales de Amistad de Puebla, AC. Kevin y Susan Green,
fundadores y directores de Casa de Oración de Amistad de Puebla AC. Para mayor información, llámanos a 303-0201 o visita www.amistaddepuebla.org. Ahora bien, yo les quiero mostrar algo muy importante. ¿De qué estamos hablando? De esta pregunta que Pilato le hace al Señor Jesús y que seguramente muchas personas se la hacen en este momento. ¿Qué es la verdad? Hemos descubierto a través de las Escrituras y de lo que nos dice la misma palabra de Dios que la verdad es una persona. Es Jesucristo. Es la persona que trajo verdad, sostuvo la verdad y siempre actuó en verdad. El Señor Jesús es la verdad. Pero quiero decirle algo. Antes de que viniera el Señor Jesucristo, el pueblo de Israel ya tenía en sus manos la palabra de Dios. Dios había proporcionado a su pueblo la palabra. Les había dado mandamientos, estatutos, decretos, una gran cantidad de consejos y cosas por las cuales ellos podrían vivir en paz y vivir realmente siguiendo esa palabra de verdad que había hablado Dios. Pero, ¿qué sucedió? El hombre no pudo actuar en verdad. Vemos cómo el pueblo fracasa, porque aun cuando está escrito, aun cuando usted puede leer acerca de la verdad, aun cuando usted lea de cabo a rabo este libro, pues usted va a encontrar aquí palabras bellas, va a encontrar una gran cantidad de cosas. También usted descubrirá que es papel y que es tinta, pero nunca se hará una realidad hasta que usted conozca al autor, conozca al Señor Jesucristo, el Verbo de Dios, porque Él es la verdad. En alguna ocasión, estando platicando con una persona muy importante para mi vida en los inicios, cuando yo estaba empezando, yo leía la Escritura y empecé por el Antiguo Testamento y no entendía muchas cosas. Y yo me esforzaba por entender y hacía una gran cantidad de preguntas. Es que esto no puede ser, es que esto no debe ser, es que esto no lo puedo creer, es que esto... Hasta que esta persona sabiamente me dijo, mira, tú no vas a poder entender este libro hasta que no conozcas al autor. Y yo le dije, ¿cómo es eso? Es que el autor del libro es la verdad. Y el autor del libro es el que le da sentido y es el que le da ocasión a lo que está escrito. Ese autor del libro es el Señor Jesucristo, el Verbo de Dios, la palabra de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Les comenté que el pueblo de Israel tenía la palabra, habían sido instruidos en la palabra, tenían todo lo necesario para poder vivir en paz y en armonía. Sin embargo, vivieron cosas terribles, hicieron cosas abominables, cosas impresionantemente feas, siguiendo mentira en lugar de seguir la verdad. Y no fue hasta la llegada del Señor Jesucristo cuando entonces todas esas cosas cobran sentido por la llegada del Señor. Hubo necesidad de que sucediera algo extraordinario, que pudiera cambiar esa circunstancia, y fue la llegada del Señor Jesús. El Verbo de Dios, la palabra de Dios, vino a la tierra en la forma de una persona, en la persona del Señor Jesucristo. Y a través de eso nosotros podemos entonces entender cómo es la verdad. El hombre no tiene a Jesús en su corazón, entonces no tiene la verdad. Si usted no tiene a Jesucristo,
Si usted no le conoce personalmente, usted nunca va a entender este libro. Si no le ha reconocido como su Señor y Salvador y Dios y todo aquello que es necesario, entonces no puede entender, no puede recibir la verdad de Dios. En el libro de Juan, capítulo 18, versículo 37, dice lo siguiente. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Y yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Sabe usted qué quiere decir esto? Él vino a dar testimonio de que todo esto es verdad. ¿Cómo? A través de su vida. ¿Cómo? A través de vivirla de cabo a rabo, desde el inicio hasta el final, absolutamente cumpliendo y haciendo y viviendo y diciendo y caminando en la verdad. Y esta es la tranquilidad que tenemos. Esta es realmente la seguridad que tenemos todos los creyentes. Jesús vino para dar testimonio a la verdad y para darle sentido a estas páginas, para que usted pueda entonces entender que esta es verdad y que esta verdad es lo que puede darle libertad. El Señor Jesucristo vino a darnos libertad, le dio sentido. No tenemos por qué seguir viviendo en la mentira, que la entendemos muy claramente, que sabemos muy bien cuando mentimos, pero la verdad hay que vivirla. La mentira nos esclaviza, la verdad nos libera. Jesús es la verdad que nos hace libres. La misma Escritura nos dice, y el Señor Jesús lo menciona, conocerán la verdad, me conocerán a mí, me reconocerán como Dios, me reconocerán como el autor de este libro, me reconocerán como aquel que le pone sentido, me reconocerán como aquel que es la verdad, y conocerán esta verdad, y la verdad les hará libres. Vamos a continuar con ustedes la próxima semana. Esperamos, en verdad, de todo corazón, que usted siga atendiendo esto, porque es muy importante que usted descubra la verdad. Y la verdad es Jesucristo, el único que ha caminado en verdad aquí en la tierra y nos ha dejado palabras de vida. La semana que entra estaremos con ustedes. Que Dios les bendiga.